el cálculo de, bueno, la dirección de fuerza, usted utiliza WT como la horizontal y no sé si eso es correcto. En el cálculo puse horizontal. Sí, cuando hicimos el punto C, WT le puso que va hacia la derecha. Incluso está en las diapositivas que mandó. Ahorita lo voy a abrir y voy a intentar mostrárselo. ¿Qué ejercicio es el que hicimos? El ejercicio de la diapositiva aquí está, 19, que está en... Creo que es la única diapositiva que nos ha puesto en la página. Pero decía ahí ejercicio número 1 ¿o qué decía? Es el ejercicio del día viernes de las diapositivas del ejemplo de eje, que si quiere se lo comparte, ingeniero, en la pantalla. Es que no puedo. No, le pregunto, ¿es el número 1 o es el número 2? Dice en el título de las diapositivas. Creo que no está con número. Pues. No está con número, pero es el segundo ejercicio que hicimos de eje, ingeniero. Está en letras rojas. Tiene, dice 30 el eje de la HP. siguiente figura. Sí, creo que sí. Sí, el de 30 HP. ¿Ese ejercicio? ¿De ese ejercicio me habla? Es que no veo su pantalla, ingeniero. Recién está cargando. No sé. Ese habla la compañera. Sí, ingeniero, Letra roja. ese. Más abajo, en la diapositiva 23, está en su cálculo de fuerza y WT la utiliza como la horizontal. Aquí tiene aquí tiene pues en esta parte le está mostrando, pues no sé cómo saca usted. Esta WR es horizontal y en esta WT es horizontal. Por la posición de la fuerza, ¿no? ¿Eso me pregunta? Sí, es que tenía la duda de que por qué en una WT era vertical y en la otra era horizontal. Bueno, yo se lo expliqué eso en alguna clase y le dije que primero usted se ubique en la posición en que están los engranajes conductores y conducidos para poder ubicar la dirección. Es decir, primero dice qué es lo que está diseñando usted, ¿no? En este caso está diseñando el engranaje, el eje que está, el eje donde están estos elementos, por ejemplo, donde está A, donde está C, donde está D y donde está E. No me interesa conocer la fuerza que tiene P ni la fuerza que tiene Q. Entonces, ¿qué recibe el engranaje C?
Si la dirección de esto está en este sentido, quiere decir de que este, que es por acá, es donde dice que es la entrada. Entonces, este está girando en este sentido. Si este gira en este sentido, le entrega al eje C esta fuerza, WT y WR. Y si este gira en este sentido, entonces recibe la reacción del engranaje P que tiene direcciones opuestas, ¿no? Si estuviera analizando P, entonces las fuerzas serían en este sentido. Pero a mí me interesa lo que recibe el engranaje A porque es el que le transfiere al eje. No sé si le queda claro a la compañera que preguntó. Sí, ingeniero, es que es un poco, me confundí un poco en eso, pero ya lo entendí. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Bien, para que avancemos, entonces, saquen una hoja de su cuaderno blanca Bien, ingeniero. y vamos a hacer este ejercicio. Y me lo suben a la plataforma. Bien, este es el ejercicio. ¿Se puede leer? Sí, se lee, ingeniero. Bueno, adelante. Tenemos hasta las 8. Los cálculos finales de los diámetros no hay problema si no los hacen.
y le ponen ahí control de lectura práctico de ejes. Cámaras, por favor. Ingeniero, disculpe, ¿en qué parte dijo no me aparece el control de lectura? Está ahí en la pantalla. Ay, perdón. Supongo que ya todos le han sacado una captura a su pantalla, así que ahora voy a agarrar simplemente para ver su cámara. Porque estoy viendo aquí que hay más de 25 personas que no están con su cámara. Y si no aparecen en las cámaras, lo voy a sacar de la reunión. Y le digo a López, Terceros, Ascarrún, Candia, Delgadillo, González, Aguilar, Meneses, Tercero, Paredes, Villarruel. Yo estoy en mi computadora y mi teléfono, ingeniero, porque no sirve el audio de mi computadora. Sí, pero me interesa ver tu cámara, la otra no me interesa ver a mí. Sí, estoy en la cámara de un lado y la otra está apagada para poder hablar también.
Pero si estás con distintos nombres, estamos listos. Bien, una vez que yo lo saque, porque ya pasan más de 5 minutos de lo que les he mostrado en la pantalla, ya no los vuelvo a dejar entrar hasta que termine esto. Y estoy hablando de Terceros Quiroga, Candia Villar, Delgadillo Lema, José Romero, González Gilmar, Yesenia Aguilar, y nuevamente Quiroga, Terceros, Llanos Ledesma, Meneses y Llanes, que no tienen su cámara.
Ingeniero, disculpe, ¿me podría aceptar de la computadora? Ingeniero, un rato puede ponerlo del enunciado, me faltó anotar el material, el dato del material. IC 1137 OQT. OQT, solo eso nada más. Estirado en frío. IC 1137 estirado en frío.
Hello. Ingeniero, un dato más me olvidé de tomar, la velocidad del piñón, ¿cuál era? 960. Gracias. Así que el que no lo subió ya, bueno, pues como le decía siempre, me ahorran las dificultades porque no tengo que estar revisando muchos ejercicios. But I did aggregate like types of the responses and did some cleanup as well. Probably, I think that the most ugly part was for the experiment, to be honest, because we were in a rush. The other ones were like so. Jimmy, I don't know if you check it already. So yeah, I mean the idea is there. Also, I did check with the with all the arrays that we have, with the if we have some async calls, like if we are doing properly, because we have that problem if we don't use the array, the promise, all some of the values are not updated. And yeah. Bien. So I think this was. Y aquí ya, el que quiera preguntar, puede preguntar al tiempo que le voy mostrando el ejercicio. Plans for today, Roslan, if something is broken with that case list, just let me know, we can have talk as well. I may go back to KCC today. Es un ejercicio modelo de examen, ya que solamente tiene una entrada, una salida. No es como para como práctico de los que les he dado, pero la información para que ustedes generen, digamos, todo lo que concierne a la geometría, en la posición de los elementos, se los está dando en la información de acá.
maybe we will need to have a better structure to, you know. El procedimiento, el orden en que ustedes hagan cada uno de los puntos, pueden hacerlo si quieren directamente tal como yo se los he dado, o en algunos casos cambiarle el orden, pero que finalmente haga todo lo que le pide, ¿no? En el libro, por ejemplo, dice, y en los que le di yo, digo, primero le pide en alguno de los pasos la velocidad y después le pide el torque que ingresa al eje. Y nosotros ese punto lo hemos calculado para todos los puntos. En este caso, he anotado yo algunos puntos más importantes y otros que salen ya por inercia al hacer el cálculo. Dice diseñar el eje de un sistema de transmisión de potencia de 10 HP, dice, ¿no? Ingresa por el engranaje ubicado en el punto D, en un engranaje recto involuta 20. Recibe la potencia de un piñón que está ubicado en la parte superior y al lado derecho, formando un ángulo de 20 grados con la horizontal. La velocidad de giro es 960 en sentido antihorario. El diámetro del engranaje es 8 y el del piñón es 2. Diseñar la geometría en los puntos críticos y determinar el diámetro en el punto D y seleccionar el rodamiento en el punto C. Cuando le decía que no es necesario que hagan los cálculos, estos yo creo que todavía no lo hemos visto, sé que este punto no entra, digamos, en este cálculo, ¿no? Porque esto va justamente para eso, ¿no? La distancia de separación entre los elementos está en pulgadas y entre cada elemento es 8 pulgadas. La potencia sale por la rueda dentada ubicada en el punto C hacia abajo y el eje debe estar fabricado en un acero 1137. Ahí sí, estirado en frío. Bien. Like parsing the values to that new structure. Es decir, puedo empezar haciendo los cálculos o puedo empezar haciendo mi gráfica del eje. Yo preferí, digamos, ubicarme en la posición en que me indica Nice Tesla with the new apartment, I think. But we will miss the chairboard, you know. Aquí, por ejemplo, me dice que tengo un rodamiento, es un punto de apoyo. Aquí está el otro punto de apoyo. Y entre cada uno de ellos dice que hay una separación de 8. Aquí está una rueda dentada, una rueda dentada para cadena, y aquí está el engranaje, que es por donde ingresa la potencia. Entonces, ese ingresa, dice, desde un piñón que está ubicado en la parte de arriba y a la derecha, formando un ángulo de 20 grados con la horizontal. Es decir, esta es la posición en que se encuentra en la parte donde ingresa la potencia. Como tengo ubicados todos los elementos, donde después dice ubicar los elementos que transmiten torque, y después ubicar los puntos de apoyo, dice, esto ya lo tengo eso. Esto podría ser, si quieres, 1, 2, 3, que viene a ser tal como lo estoy mostrando, ¿no? Y luego proponer la geometría, digamos, ¿no? Aquí digo caso T, si utilizo un chaflán recto, redondeado o anillo de retención. O utilizo una chaveta. Estoy mostrando dónde van las chavetas y dónde irían los casos T que yo elija. Eso lo voy a elegir de acuerdo a la información que yo tengo o simplemente como diseñador yo voy a asumir un valor ahí. No sé si les queda claro esto. Esto sería lo primero que tendrían que hacer para poder ubicarse. Y de ahí poder desarrollar, digamos, su ejercicio.
¿Queda claro esto? Ingeniero, en el caso, digamos, del punto del engranaje, digamos, si yo asumo, digamos, valores para caso usted, digamos, en el lado derecho del engranaje, un anillo de retención, digamos, y un valor de un escalón, digamos, de 2.5, y para una cuña, digamos, del engranaje, digamos, de 2, digamos, o no me acuerdo el valor. Yo, entre esos tres valores, elijo un caso usted. Correcto. Ok, ingeniero, gracias. Es decir, en este punto donde está, por ejemplo, el engranaje, yo podría tener un chaflán redondeado, digamos así. Y aquí coloco mi, y además tiene mi chaveta, ¿no? O puedo tener en ese punto un anillo de retención. En este caso, el caso usted vale 3. En este caso, el caso usted creo que vale 1.5. Y cuando es recto, creo que vale 2.5. Eso lo voy a elegir yo, de acuerdo a la información que yo tenga o de acuerdo a la información teórica que yo conozco. Bien, si queda claro todo eso, entonces me dice a mí que ahora me interesa conocer cuál es la velocidad del eje. ¿Tengo ese dato o no lo tengo ese dato? Me voy Sí. a mi enunciado, me dice que el piñón gira a 960 RPM. Entonces registro mis datos que tengo. Como dato yo tengo la velocidad del piñón, el diámetro del piñón y el diámetro donde ingresa la potencia que está con el engranaje que está acoplado al piñón. Y está en el eje. Este elemento está en el eje que yo estoy diseñando. Este también está en el eje. Pues entonces puedo encontrar la relación de velocidad que hay entre el piñón y aquí puedo ponerlo esto así. Este es mi piñón y este es mi engranaje. Entonces la relación de velocidad es igual al diámetro del engranaje sobre el diámetro del piñón. En este caso el del engranaje es 8 y el del piñón es 2. Es decir, que mi relación de velocidad es 4. Y también conozco que la velocidad yo lo puedo expresar, o la relación de velocidad también lo puedo expresar como n del piñón sobre n del engranaje. Despejando n del engranaje, me sale que la velocidad del eje es 240 RPM. Ahora sí, ya tengo todo lo que me permite iniciar, digamos, mis cálculos. Y de acuerdo a la geometría que yo propuse en la lámina anterior, dice, ¿no? A la ubicación de los elementos de máquina que se ubican en el eje, se utilizará los siguientes valores, dice, ¿no? Es decir, yo tengo que definirlo y tengo que indicarlo y tengo que mostrarlo, ¿no? Estos valores no me aparecen por arte de magia. Yo los estoy anotando acá y yo particularmente he dicho que los casos T van a ser iguales a 2.5. Y si estoy utilizando un valor que viene a ser el más elevado, yo creo que mi análisis siguiente, cuando hago mi diseño final, voy a hacer un análisis, recién voy a hacer un análisis económico, porque con estos valores yo me estoy sobreasegurando de mi diseño, porque con 2.5, si usted se fija, por ejemplo, en el punto extremo donde no hay torque, que es en el punto A, por ejemplo, el diámetro en el punto A sería 2.94 por caso T por B
por n y dividido S' n. No es lo mismo que yo acá ponga 2.5 o que ponga 2 o que ponga 1.5. Si le pongo 2.5, este resultado va a ser mayor. Si le pongo 2, este va a ir hacia abajo. Y si le pongo 1.5, todavía va a ser un poco más bajo. O que ponga, en lugar de 2.5, que ponga 3, digamos. Ya voy más a un valor más. Cada vez ese diámetro va a ser mayor. Y ahí yo me puedo dar cuenta, ¿no? Que me estoy asegurando en mi diseño. Bueno, una vez que tengo definido eso, puedo también determinar las características de las otras variables que intervienen en el diseño, como ser las del material, ¿no? De acuerdo a los datos, el material es IC 37 laminado de frío, que tiene del apéndice 3 puedo sacar que S sub U es 98 y el S sub I es 82. Con S sub U igual a 98 K sub I. Y aquí también yo elijo, digamos, para una condición de acabado mecánico de un maquinado o estirado en frío, es decir, sobre esa curva encuentro el S sub N, que es igual a 37, redondeando 37.000 PSI o 37.000 K o 37 KSI. De la gráfica 5.9, el factor de tamaño yo he puesto que es 0.83. ¿Y por qué digo 0.83? Digo, la potencia no es muy elevada y voy a tomar un tamaño que es, este tamaño está más o menos para 1 pulgada, incluso un poquito más de 1 pulgada. Pero eso yo lo voy a definir, ¿no? Y también no me da la información y yo asumo un valor de la confiabilidad del 99%. Con esos datos tengo el SS y el CS y el CR, que me permite calcular un valor de S' igual a 24.875. Bien, entonces, ¿qué tengo después? El torque. El torque ingresa al eje en el punto D y sale en el punto B. Por lo tanto, en el punto A ya no hay torque, es 0. Eso lo puedo ver aquí, digamos, ¿no? Ingresa acá y aquí sale. Es decir, en algunos libros ven todavía aquí, digamos, ingresa, que viene por acá esto, bueno, vamos a ponerlo, ingresa por acá, digamos, y se viene aquí y aquí sale. Esta es la línea del torque. Y aquí ya no hay nada. Y también sé que todo lo que ingresa sale, por lo tanto el torque en A va a ser igual, en D va a ser igual al torque en C y en B. Y eso es 63.000 por P sobre N, me da 2.625 libras pulgadas que ingresan en el punto D. Y aquí tengo que esto es lo mismo, ¿no? T sub A es igual a T sub C igual a T sub B. Voy a calcular las fuerzas que actúan en el eje, mostrando la magnitud y su dirección. Aquí tenía la dirección, de acuerdo a la gráfica que tengo acá. Aquí puedo ubicar mi dirección de mi fuerza,
Si esta está girando en este sentido, aquí lo que recibe este eje es, hacia aquí viene WT y por acá viene W, este es T y este es R, ¿no? Entonces, R y T. En el punto B, dice que tengo una rueda para cadena. Entonces, la potencia es igual a T sub B dividido T sub B medio. Y me sale 656 libras. ¿Qué dirección tiene esta fuerza? Me está diciendo que es hacia abajo. Entrega hacia abajo, dice. En el punto D, WT es igual a T sub D dividido D medio. Esto es igual a 656. Y esta tiene una dirección, podría decir, hacia la izquierda, 20 grados con la horizontal. Y WR, que es igual a WT por tangente de 20 grados, ¿no? Que el perfil del diente es 20 grados. Y esta tiene una dirección que está 20 grados con la vertical, hacia abajo, tal como me lo muestra acá. Entonces, las fuerzas resultantes que actúan en este punto, las resultantes que actúan en ese punto, tengo que sacarla en función a WR y WT por sus respectivos ángulos. Y aquí tengo WT es esta de acá, en X, es igual a WT, WTX, aquí es igual a WT por el opuesto que vendría a ser el seno de 20 grados. Vendría a ser esto de acá, me da 224. Y su dirección va hacia la derecha. WY está con el ángulo a su lado, entonces es por el coseno de 20 grados. Creo que todos le entienden esto, porque me imagino todos han pasado física y han pasado resistencia a materiales, por eso están en este curso, ¿no? Y aquí no tendrían ningún inconveniente. Lo propio con WRX. WRX, aquí lo tengo a su lado con el coseno, me da 224. Y esta dirección de acá es en este sentido. Estoy con WRX, viene en este sentido. Y esto de acá es hacia abajo. En Y, que viene a ser esto, ¿no? Entonces, voy a sacar la fuerza neta que ocurre en este punto, referida a este punto de contacto, que es la sumatoria de las fuerzas en X y la sumatoria de las fuerzas en Y. Y ahí tengo sumatoria de fuerzas en X es 0, porque tengo sería 224 menos 224 igual 0. Eso es lo que calculé aquí, ¿no? 224.44. Igual 0. Y las otras fuerzas son hacia abajo,
Entonces, 625 más 81 me da 698. El cálculo de estas fuerzas es 616 más 81. Esto es 616 más 81. Me da 698.37 hacia abajo. Bien, ya tengo ubicada mi fuerza, entonces tengo que hacer ahora mi diagrama de carga. Bien, este de acá yo lo hice utilizando el software ese que les mostré en la anterior clase. En el eje X, en el punto B es 0 porque la carga va hacia abajo, en X es 0, y vimos que en el punto C la sumatoria de las fuerzas dan 0. O sea que aquí no hay momento, no hay cortante, es 0. En el eje Y, dice que en este punto tengo un rodamiento y en este punto tengo el otro rodamiento que está a 16. Y en este punto la carga es 656 hacia abajo. Esto es dato. Y en este me da 698 también hacia abajo. Entonces, automáticamente me salen los cálculos acá. El que tuvo interés y quiso sacárselo, pues lo ha podido ubicar el software Le voy a volver a mostrar yo que yo me lo... Bien, este es el software que les decía que se llama MD Solids. Y vamos a determinar entonces, es una viga simplemente apoyada que tiene 2 puntos. Con ese concepto lo hacemos. Y aquí tengo le doy clic acá y me dice cuál es el largo de mi eje. Mi eje tiene una longitud de 24 pulgadas. El punto donde está ubicado el primer apoyo es en el extremo A, digamos, es 0. Y el otro está ubicado en el punto número 18. Y ahí me genera, digamos, este gráfico, donde están mis... No se ve nada, ingeniero. Solamente está en la pantalla principal. Pero ustedes están viendo esto de acá.
La aplicación del MD Solid, Por eso. no el gráfico. Es que el gráfico lo genera en otra parte. Ya le dije, ustedes entran acá, le digo, y están viendo qué es lo que les estoy dando. Y le genera el gráfico, obviamente el gráfico que se los he mostrado en la lámina que ya lo tengo resuelto. Ustedes ponen los datos acá y automáticamente le genera los cálculos. Voy a ver si puedo compartir con mi pantalla mi escritorio y tal vez ahí le pueda salir. ¿Ustedes pueden ver lo que tengo en el escritorio? Sí, ingeniero. Sí, sí. Pero ven los cuadros para calcular el módulo de los momentos. Sí, ingeniero, se ve ambos. Sí. Se ve. Sí, ingeniero. Bien, entonces, si pueden ver eso, aquí tienen cuando yo doy estos datos y pongo Enter, ven también la gráfica que sale a la derecha. Sí. Sí, se ve, ingeniero. Bien. Como yo conozco las direcciones de las fuerzas y son puntuales, entonces utilizo esta flecha, la que está con una sola flecha, y me dice que están hacia abajo. Y aquí me pregunta en qué punto está ubicada esta fuerza. Yo sé que está ubicada en el punto B. Ahí está a 8 pulgadas. Tengo una magnitud de una carga, a ver, es 656.25. Y le doy Enter y me va a mostrar dónde está. Ahí está ubicada la primera carga que yo estoy aplicando y automáticamente me genera los gráficos importantes y momentos, los momentos que se producen. Tengo otra carga más, también está hacia abajo. ¿Dónde está ubicada? Está ubicada en el punto número 24, o sea, los 24 centímetros o pulgadas. Y esa tiene una magnitud de 698.44, no recuerdo exactamente el valor que le puse ahí, pero que calculamos, ¿no? Y le doy nuevamente Enter y me genera automáticamente su gráfico. ¿Ya? Aquí puedo ver cuáles son las reacciones y me dice que la magnitud de las reacciones en este punto, en el punto A, es 131.77 y en el punto B es 1222.92. Bueno, el que tuvo interés en mirarlo no tiene ningún misterio para hacer estos cálculos y utilizar esto. De hecho, es una calculadora gráfica. Y ahí están los puntos de entrada. Aunque creo que, no sé si le he puesto bien estos valores ya. Pero ya vieron cómo se calcula eso. Entonces voy a volver a la lámina de... Bien. Aquí creo que me equivoqué en un valor de entrada. Bueno, pero ya están ahí. Yo puedo ver las magnitudes aquí. Obviamente esta es una copia, digamos, es una imagen, así que no puedo modificarla. Pero trabajando con la calculadora puedo encontrar todos esos datos. Bien, ¿qué es lo que hago después? Yo tengo mi resumen, sé cómo calculo los momentos
y en los puntos A, B, C, D, el torque, el momento, las verticales, el KSUT y puse el factor de diseño. Y con eso calculo los diámetros en cada uno de los puntos. No sé si llegaron ustedes a calcular los diámetros o a poner las expresiones y si alguien calculó. Aunque he visto a alguien que, como le decía, esto es de un... Seguramente yo lo he tomado en algún examen este ejercicio. Y estuve mirando ahí, nos faltó alguien que creyó que era lo mismo y lo tendría pues resuelto, ¿no? Lo ha subido ahí a la plataforma, pero no es el mismo ejercicio porque algo tiene de diferente. Así que ahí se equivocó. Digo que pude ver porque mientras esperaba que suban, apareció uno de los primeros que subió su ejercicio y bueno, parece que han estudiado bien, y agarré, miré ahí y el ejercicio no es el que les estoy acabando de mostrar, es otro. En todo caso, en el punto B, ese ejercicio tiene, en lugar de una cadena, tiene una polea para banda. Y en ese caso el cálculo de la carga es diferente, ¿no? Porque va afectada por el factor de 1.5. Bien, después de terminar con los diámetros, calcular los diámetros en cada uno de los puntos, tenemos que calcular las cargas a las que están sometidos los rodamientos. Y eso lo calculamos vía las reacciones, ¿no? Las reacciones que hay en cada uno de los puntos. Y esas reacciones en cada uno de los puntos yo puedo determinarlas, por ejemplo, con las cargas verticales que viene a ser esta y esta de acá. Es decir, esto de acá. Esto lo utilizo yo para los rodamientos. Entonces, aquí tenemos que conocer, digamos, cómo selecciono los rodamientos cuando yo sé que están sometidos a ciertas magnitudes de carga. ¿Y qué tipo de rodamiento voy a utilizar? Entonces me aparece, digamos, que las reacciones en el punto A y las reacciones en el punto C son estas. Y en base a esto yo tengo que hacer mi selección de rodamientos. Y digo, para seleccionar los rodamientos sometidos a cargas radiales, dice, ¿no? Y en esto tengo que compartir con ustedes algo que ustedes lo han debido leer. Dice que los elementos de máquinas tales como engranajes rectos, ruedas dentadas, poleas, dice, ¿no? Producen cargas radiales en los ejes. Es decir, sus cargas flexionantes que ocurren son absorbidas como cargas radiales por parte de los rodamientos. Y si conozco ese concepto, entonces yo sé qué tipo de rodamiento es el adecuado para soportar cargas radiales. Entrando ya a la clasificación de rodamientos, que también han tenido que leerlo, y enseguida le voy a hacer el control de lectura de rodamientos para que veamos que sí lo han leído. Es decir, ahí yo puedo saber ya entonces si estos elementos producen cargas radiales, automáticamente yo sé qué tipo de rodamiento voy a utilizar ahí. Porque dentro de la clasificación de rodamientos está la característica de clasificados según el tipo de carga que soportan. Y según el tipo de carga que soportan, los rodamientos pueden ser radiales y pueden ser axiales. Y también hay rodamientos para cargas combinadas, es decir, carga axial y carga radial.
Pero en este caso me dice, la teoría me dice que las poleas, las ruedas dentadas y los engranajes rectos producen cargas radiales en los rodamientos. Por lo tanto, ya sé qué tipo de rodamiento voy a utilizar. Voy a seleccionar un rodamiento que sea adecuado para cargas radiales. Será un rodamiento de bola, será un rodamiento rígido de bola, será un rodamiento de contacto angular. Eso también lo voy a saber porque ya lo he estudiado el tema, ¿no? Ustedes lo han investigado y lo han leído y conocen, digamos, cuál es el rodamiento. Entonces, dice, para seleccionar rodamientos sometidos a cargas radiales, según la teoría, dice, los elementos de máquinas como engranajes rectos, poleas y ruedas dentadas, las fuerzas que absorben los elementos de apoyo son radiales. Y se calcula, dice, ¿no? Y se calcula con las reacciones encontradas en cada uno de los rodamientos. En este caso, sus reacciones son estas. Simplemente que estas cargas que yo he encontrado en los rodamientos, tengo que transformarlos en cargas equivalentes o también llamadas la potencia de diseño. Y aquí aparece una relación, esto ya lo han visto en rodamientos, los que han, bueno, supongo que todos han hecho, ¿no? Esta es una relación que existe entre la vida útil, o más bien entre la duración y la carga. Entre la duración que tiene un rodamiento depende de la carga a la cual está sometido. Si yo tengo un rodamiento que tiene una capacidad de carga de 10,000 libras, pero yo solamente lo utilizo para que me soporte 1,000 libras, si nunca lo voy a exigir, estoy exigiéndolo simplemente al 10% de su capacidad. Y entonces aparece esta relación de acá, donde P1 es la carga, que viene a ser la capacidad de carga P1 igual a C, capacidad de carga. Esto lo saco yo en tablas o lo puedo sacar de un catálogo. P2 viene a ser mi carga de diseño. En este caso, P2 vendría a ser cualquiera de estas, dependiendo del punto que yo esté analizando. El L1 es un valor que me da el fabricante. Todos los fabricantes de rodamientos hacen pruebas a sus rodamientos en sus laboratorios y dicen, este rodamiento tiene una duración estimada de 10 a las 6 revoluciones. Ese es un dato del fabricante. 10 a las 6. 10 elevado a la 6. Y L2 viene a ser mi duración de diseño. Es decir, tengo yo información ya por experiencia de datos anteriores de que un rodamiento, por ejemplo, en un electrodoméstico me dura 20,000 horas. Un rodamiento en un ventilador me dura 8,000 horas. En una bomba me dura 10,000 horas. Eso tengo tablas yo para poder determinar este dato de acá, o normalmente es dato. En este caso era dato y le decía que el diseño lo haga para 20,000 horas. Para transformarlo esto a revoluciones, lo que hago yo es LD para transformar en revoluciones. Lo puedo llevar con esta fórmula.
Y esto me va a dar en revoluciones. En las horas por la velocidad, es decir, esto vendría a ser L de diseño, vendría a ser a L por N por 60. Para que esto me dé en revoluciones. ¿Correcto? Bien, creo que conociendo toda esta información, cómo calcular, digamos, la capacidad de carga dinámica y conociendo el rodamiento que se utiliza para cargas radiales, yo puedo calcular este valor de C, como primero el LD, y puedo determinar P sub D, que en este caso le decía que era igual a esto, y reemplazar en esta fórmula. Para calcular la capacidad de carga dinámica y con estos valores irme a tablas. Puedo decir que el valor de K es igual a 3 para rodamiento de bolas y K es igual a 10 tercios para rodamiento de rodillos. Este valor de acá. Voy a decir, por ejemplo, para el punto C, donde R, C es igual a 1375 libras. Si sé que la velocidad del eje es igual a 240 RPM, y también sé que L, que es un dato, me dice que es igual a 20.000. Puedo agarrar mi tabla o mi formulario y encontrar, por ejemplo, voy a ir al figura 14.2 con N igual a 240 RPM y ¿qué rodamiento vamos a utilizar? Padilla Luis. De acuerdo a lo que ha investigado, ¿qué tipo de rodamiento sería el adecuado utilizar? ¿Con carga axial, ingeniero? Yo te diría que vas a estudiar para que volvás el próximo semestre, si me decís eso. No has leído nada. Acabo de decir yo que los elementos como rodamiento, como engranaje, polea, producen cargas radiales en los rodamientos
¿Y de dónde te apareces vos con cargas axiales? ¿De dónde? ¿Me puedes indicar cuáles son las cargas radiales y cuáles son las cargas axiales? Es que una parte de la teoría que investigué decía carga axial radial, ingeniero, de lo que encontré. Sí, pero aparte de que decía eso, tenés que leerlo, pues, y tratar de entenderlo, ¿no? Si tienes un rodamiento que está en este eje, ¿cuál es axial y cuál es la dirección axial y cuál es la dirección radial? La radial sería la que viene desde arriba, en el eje Y. Y la axial sería la que viene en la forma horizontal, sobre el mismo eje. Axial, axel, eje, tiene esta dirección. Y esta es carga radial. Normalmente la representa con la letra T, digamos, cargas axiales, cargas radiales. Y yo acabo de decir que mis rodamientos absorben, o más bien los elementos como poleas, ruedas dentadas y engranajes rectos producen este tipo de cargas radiales. Entonces, has leído, pero no lo has comprendido, no sabes cuál es la dirección o cómo están ubicadas estas cargas. Y si has leído estos rodamientos, justamente este ejemplo te lo pone ahí para mostrarte cómo están ubicadas las cargas radiales y las cargas axiales. Entonces le vuelvo a preguntar, ¿qué tipo de rodamiento voy a utilizar acá yo? Erwin Flores. Rodamiento de rodillo. No nos inventemos, pues. Puedes utilizar el rodamiento de rodillo, pero no es el adecuado. Fernanda Rodríguez. El que no conteste lo saco de la reunión, pues, para que estemos los que están asistiendo o están escuchando por lo menos. Andy Agiles, que no le voy a repetir todos los días, pero cuando yo le hablo mínimamente, si yo estoy mostrando o dando la cara, también espero que el que me responda pues esté ahí, ¿no? Los rodamientos rígidos de bola, podría ser. Y Chazo Arteaga. Igual sería eso, ingeniero, los rodamientos de bola. Viendo aquí mi teoría que investigué igual. ¿Está ahí Chazo Arteaga o no está? Sí, sí.
No la veo yo. Estoy con mi cámara encendida. ¿Qué me dice Hichazo? Serían igual los rodamientos de bolas, ¿no? Ascarrún. Si vemos el tipo de rodamiento, ingeniero, yo pensaba tal vez en uno con cilindros, ya que el rodamiento con bolas, según lo que investigué, es principalmente para altas velocidades, pero bajas cargas. En este caso, si tenemos un rodamiento por cilindros, como el elemento rodante, puede soportar más cargas, pero menor velocidad, ¿no? Y ahora, si tenemos uno de mayor velocidad, podemos usar uno de doble hilera, pero de bolas. Eso ahí ayuda a soportar más carga. Bien, creo que es como dice, no sé, pero como esto era manuscrito, supongo que por lo menos alguien lo ha leído y lo ha hecho, pues no es, esa era la idea para que no hagan copy-paste. Este es un rodamiento. Y esta de acá es su pista exterior. La de acá es la pista interior. Este de aquí es el elemento rodante. Y también tiene, que no está muy detallado acá, pero tiene más o menos, que se llaman separadores. Entonces, por la geometría que tienen, por la geometría del elemento rodante, los rodamientos pueden ser de bolas y pueden ser de rodillos. Dentro de los de bolas tengo un rodamiento rígido de bolas, de una hilera, de dos hileras. Tengo los de contacto angular y tengo los de rótula. Y entre los rodillos tengo cilíndrico, cónico, esférico. Y también tengo los tipo aguja. Pero sin que ustedes vayan muy lejos, van a encontrar en el capítulo 14, página 600 del libro, comparaciones de los tipos de rodamiento, dice tabla 14.1. Y no sé si alguna vez alguno de los ayudantes los puso ahí como guía en el tabulario. Y hace mención a la capacidad de carga que tienen los rodamientos. Si yo me fijo en esa tabla, dice, un rodamiento de doble hilera de bolas ranura profunda tiene una capacidad de carga radial excelente, dice. ¿Ya? Una capacidad de empuje buena y una capacidad de desalineación regular, dice. Ahí me está indicando a mí cuáles son las características de esos rodamientos. El rodamiento de rodillos cilíndricos también tiene una capacidad de carga radial excelente, pero tiene una mala compensación de carga de empuje. Y tiene una capacidad de alineamiento regular.
Y comparando esa tablita con un poquito más de lo que ustedes hayan leído, me podrían haber dicho que el rodamiento más adecuado, es decir, por eso les decía que el rodamiento cilíndrico es adecuado para cargas radiales, como dice en la tabla ahí, es excelente, pero a la hora de compararlo con el de un rígido de bolas, el rígido de bolas es mucho mejor porque tiene una mayor capacidad de carga de empuje, y generalmente en un sistema no es que no tenga cargas de empuje, sino que las cargas de empuje son más mínimas o son bajas, digamos. Que de hecho dice, hay un porcentaje, digamos, que lo limita para poder considerar exclusivamente cargas radiales. El caso particular que estamos viendo dice que engranajes rectos, poleas y ruedas dentadas, solamente cargas radiales. Pero no hay que dejar de lado de que podrían nomás estar teniendo, si usted se ubica, ese equipo está continuamente trabajando y de un lado lo está jalando, digamos, el engranaje y de otro lado está la cadena. Entonces, ¿cuál es el rodamiento que se adecua para evitar, digamos, desalineaciones o compensaciones de desalineamiento? Dice que el que tiene una capacidad de desalineamiento regular es el rodamiento de rígido de bola o de ranura profunda. Y para cargas que no son muy elevadas, también se utilizan los rodamientos de bolas porque son más baratos. En este caso, la carga que nosotros tenemos no es muy elevada. ¿Cuánto es? Son en total 10 HP, ¿no? ¿Sí? No es lo mismo decir 200 HP. Entonces, 10 HP voy a trabajar con un rodamiento de bola. Ingeniero, en el Esa caso información ya me dice a mí cuál es mi rodamiento que yo voy a elegir. Por ese lado tengo que ir viendo mi análisis. Entonces, vamos a utilizar un rodamiento de bola, rígido de bolas, y digo con N240, y le decía la gráfica, 12.4, rodamiento de bola. En la parte superior ustedes ven velocidad en RPM y van a llegar hasta los 240. Y van a encontrar de que el valor que se lee un factor Fn es igual a 0. No sé si leen lo mismo. Y van a encontrar un factor F sub L para 20.000 horas, que es las horas que habíamos visto. Y ese valor me da aproximadamente 3.1. Si ustedes pueden ver eso, están mirando la figura 14-12. Y aquí voy a poder determinar cuánto.
¿Cuánto le sale? A ver, nadie está viendo esto. 2,88 por 10 a la 8. Sí, sale ese, ingeniero. ¿Y esto de acá? Sale 8.197.12. Ya. Por ese lado estoy encontrando este valor. La otra fórmula para encontrar C, que también se los anoté acá, es igual a P sub D LD sobre 10 a la 6. Y esto creo que está elevado a 1/3. Nuevamente, 1375. LD viene a ser esto, 2.88 por 10 a la 8, dividido 10 a la 6, y esto de aquí. Entonces, ¿cuánto vale esto? ¿Cuánto sale? $908.029,99. ¿Cuánto? 1080,30. A ver, ¿cuánto es la raíz cúbica de 288? Porque esto es como que yo ponga la raíz cúbica de 288, ¿no? Y multiplicado por esto de acá. La raíz cúbica sale 6.6. Multiplicado por 1375. 9.080. Bien, estos valores de acá deberían de ser iguales. Ustedes están viendo de que yendo por este lado es más exacto porque este depende de el ojo que yo le ponga. Pues de repente, si aquí le pongo 3.2 y aquí le pongo 51, me va a dar el resultado exacto. O es 3.3, mucho varía de acuerdo a la tabla que yo estoy mirando, ¿no? El FL para 20.000 le dije, ¿no? Ah, claro, está mal acá, es casi 3.5. ¿Por qué no corrigen este valor de acá? La duración para 20.000 horas tengo
3.2, más de 3.4. Sale mucho más alto, 9122 sale. Pero ya no sale pues tan disparado, ¿no? La diferencia solamente es 42. Claro, este valor estaba mal ahí. Y si le pongo exactamente 940, me va a dar más cercano todavía. A lo que quiero llegar es que es mejor hacer este cálculo, que voy a tener un valor exacto. Y con este valor me voy a ir a tablas. En realidad me tengo que ir a un catálogo, pero como no lo tengo el catálogo a mano, yo voy a utilizar las tablas 14.3 y voy a buscar en la última columna la capacidad básica de carga dinámica, C, que aquí me da 9080. Entonces voy a buscar el más cercano y de preferencia al inmediato superior. Encuentro en la serie 6200, encuentro 9050 y 9900, que tiene un diámetro de 2.5 y de 2.36. Y encuentro el 9150 en tabla, diría el más próximo es 9150. Corresponde a un rodamiento, y eso voy a leerlo en la parte de la primera columna, a un rodamiento 6319 que tiene un diámetro de 45 milímetros o 1.77 pulgadas. Que tiene un diámetro exterior a 90 milímetros y que tiene un ancho, ese rodamiento, de 25 milímetros. Y ahí terminaría mi problema del diseño de ejes, cuando yo selecciono el rodamiento vía conocimiento de las cargas a las que está sometido el rodamiento, haciendo uso de las tablas. Se asume que ir directamente a ese tipo de rodamiento, yo sé ya cuál es el que voy a elegir y cuáles son sus características. El diámetro exterior es 100, ingeniero. ¿Cómo? El diámetro exterior es 100, le puso 90 milímetros. La próxima clase vamos a ver de que si yo voy por la vía del cálculo, y de hecho este diámetro de 1.77, este es el punto, en el punto C, no sé cuánto me dio aquí. Voy a calcular el valor de ese diámetro y lo voy a comparar con el que estoy sacando de tabla para seleccionar el rodamiento. Y voy a saber
cuál es el más adecuado ahí. Si es el que yo calculo vía cargas o el que voy a calcular vía catálogo. Bien, ya no quedó tiempo para hacer el control de la parte de rodamientos, así que vamos a dejar ahí la clase y nos vemos el día. Ingeniero, una pregunta más, disculpen, antes que se vaya. ¿Será que ya lo tienen los exámenes revisados? Sí. ¿Nos lo puedes dar la nota, por favor? La nota se la voy a dejar cuando se retiren todos los que tienen que retirarse. Ya acabó el retiro el viernes, joder, el último día. No, dice que va a haber todavía retiro. Tengo un problema así con algunos estudiantes, por eso no lo he sacado ahí, que me han mandado cualquier zaparrancho de fotografías que tengo que, y no lo puedo pues estar modificando ahí. Es decir, veo una letra, me muestra una página donde veo solamente una letra. Se le han tirado un zoom 10,000 veces más, digamos, ¿no? Y así que estoy bregando con eso ahí. Y realmente si me saca, digamos, como dice, de paciencia eso, lo voy a nombrar a esos estudiantes para que ellos lo impriman y me lo traigan para que se los pueda corregir, porque si no, no lo voy a terminar de corregir eso. Eso es lo que no me permite habilitar todavía todas las notas. Es decir, hay gente que ha pasado bien, donde vos abrís yo entro y abro, por ejemplo, un documento que aparece en el examen y te aparece en una página normal, digamos, donde podés leer, digamos. Te vas a la página siguiente y igual te aparece normal. Pero hay otro que entras, digamos, dice hoja número 1 y a lo mucho que podés leer en toda la página es el nombre o decir unas cuantas letras ahí. Después tenés que irte ahí, vuelvo a decir, como si lo haya hecho con mucho zoom, es decir, que le ha dado mucho aumento. Entonces, ha tomado mal la foto y lo ha cargado mal. Y así que eso los he ido dejando de lado y por eso es que tengo ahí esos inconvenientes. En realidad esa es la razón por la que no los he habilitado a todos. Y vuelvo a decir, si sigo bregando ahí, en definitiva, le voy a pedir que me lo imprima a ese estudiante y me lo traiga su examen. Ya, ingeniero. Gracias. Ok. Bien, jóvenes, nos vemos entonces en la próxima clase.